Hola y buenas tardes. En este video describiremos el derecho procesal romano y los procedimientos formulario y extraordinario. Es una materia de derecho romano y bienvenidos. Conceptos y elementos principales del derecho procesal romano. Definición de actio. Actio es el acto jurídico solemne por el cual una persona firma o persigue judicialmente un derecho. Fue origen del proceso, inicialmente sinónimo de actus y materializado en las legislaciones. Con el tiempo se aproximó al contenido sustancial del derecho y acabó identificándose con la fórmula procesal. La actio no solo inicia el juicio, sino que fija el contenido y los límites de lo que el juez debe decidir. Bipartición clásica: in iure y apud iudiosem. Bipartición esencial: el proceso romano clásico se divide en dos momentos complementarios: in iure, acto en el magistrado, y apud iudiosem, fase ante el juez privado. In iure, el actor comparece ante el magistrado para exponer la pretensión. El magistrado decide si admite la acción y fija los términos procesales mediante la fórmula. Apud iudicem, una vez fijada la litis, un juez iudex o recuperator, elegido por las partes, conoce de los hechos y dicta la sentencia limitada por la fórmula. Razón histórica: nace del arbitraje privado. Las partes antes elegían árbitros, pero con intervención pública temprana para legitimar, controlar y uniformar el procedimiento, el magistrado garantizaba la forma legal y transformó la disputa privada en asunto sujeto al control público. Efecto práctico: la separación permite especializar funciones: magistrado, control jurídico formal; juez, valoración fáctica, y fija con claridad los límites de lo que puede decidirse. Conceptos y elementos principales del derecho procesal romano. Actores y principios del proceso romano. Actores principales: magistrado y pretor. Examina la pretensión, aplica la ley procesal y concede el actio formulando la fórmula que delimita el litigio. Iudex. Recuperadores: jueces privados o árbitros elegidos por las partes para valorar los hechos y dictar la sentencia dentro de los límites de la fórmula. Ejemplo: en controversias de propiedad, el pretor fija la fórmula y el iudex decide si hubo posesión o título. Principios operativos. Iniciativa de parte: el proceso se pone en marcha por quien reclama. Sin la actuación del actor no hay procedimiento. Contradicción: cada parte tiene derecho a conocer y contradecir las alegaciones y pruebas de la otra. Tipicidad de las fórmulas. Época clásica: la fórmula establece con precisión la pretensión, el marco probatorio y la consecuencia. El juez no puede exceder esos límites. Proceso formulario: concepto, características, etapas y desarrollo. Procedimiento formulario: sustituye a las legislaciones, abandona el formalismo rígido y los rituales verbales estrictos. Se basa en una fórmula escrita, redactada o aprobada por el pretor que define la pretensión, los hechos relevantes y la orden al juez. La fórmula es el marco jurídico que el juez debe aplicar. No puede salirse de ella. El sistema introduce flexibilidad y adaptación, permitiendo al pretor ajustar la fórmula a las necesidades reales del conflicto. Representa la etapa clásica del derecho romano, técnica, más racional y menos ritualista. Tras siglos de procedimientos excesivamente rígidos, Roma evoluciona hacia el proceso formulario. Aquí, en vez de recitar frases exactas, el pretor redacta una fórmula escrita que funciona como la hoja de ruta del juicio. Esa fórmula le da al proceso mucha más flexibilidad, permite adaptarse al caso concreto y sobre todo evita que un error verbal destruya todo el juicio. Origen y fórmulas legales del procedimiento formulario. Origen práctico: nace de la práctica del pretor Peregrinus, que necesitaba soluciones procesales más flexibles para disputas con extranjeros y casos no ajustables a las rígidas legislaciones. Lex Aebutia introdujo y facilitó el uso del procedimiento formulario en detenimiento
de las legis actiones, permitiendo que la fórmula escrita se generalizara. Leges Luliae y desarrollos posteriores. Las reformas y prácticas de la época julio-clásica contribuyeron a consolidar y difundir el uso de fórmulas, integrando la práctica pretoriana en el sistema jurídico romano. Efecto práctico: la combinación Praetor Peregrinus más Lex Aebutia más leyes reformas posteriores transformó un rito verbal cerrado en un sistema técnico y adaptable, favoreciendo la especialización del magistrado y la seguridad jurídica. Etapas del proceso formulario. In iure. Ante el magistrado, pretor. El actor presenta su petición y formula la pretensión. El pretor examina la pretensión y decide si concede la actio. Si procede, el pretor redacta o autoriza la fórmula que delimita la controversia, intentio, demonstratio, condemnatio, litis contestatio, momento procesal en que las partes aceptan la fórmula y fijan los términos del litigio. Efecto práctico: se define el objeto concreto del juicio y quedan fijadas las posiciones procesales. Impide modificar la pretensión entre las partes. Tiene consecuencias procesales importantes: cierre de la litis, efectos sobre la prescripción y sobre acciones conexas. Apud iudicem. Ante el juez privado. El iudex o recuperadores elegidos o designados conocen los hechos. Se practica la prueba, se valoran pruebas y testimonios dentro de los límites de la fórmula. El juez dicta sentencia conforme a lo pedido de la fórmula. Su decisión no puede exceder lo que la fórmula autoriza. Partes principales de la fórmula. Intentio. El núcleo de la pretensión expresa que se reclama: restitución de una cosa, pago de una suma. Demonstrantio. Descripción del hecho, circunstancia cuando la intentio necesita precisarse. Se usan fórmulas con intentio indeterminada. Condemnatio. Orden al juez para condenar o absolver. Típicamente obliga a una condena pecuniaria, pero puede adoptar formas especiales. Por ejemplo, condemnatio incerta. Cláusula arbitraria o condemnatio alternativa. Permite al juez ordenar restitución o cumplimiento en especie en vez de una mera condena dineraria. Adjudicatio. Cláusula propia de acciones divisorias. Permite adjudicar porciones o bienes concretas entre propietarios. Partes accesorias. Exceptio. Excepción defensiva. Réplicas y contrarréplicas procesales. Prescriptio. Fijación del objeto o exclusión de reclamaciones. La intentio es la idea central. ¿Qué pido? Si con eso no basta para que el juez entienda el caso, se añade la demonstratio, que es como explicar el contexto o el hecho. La condemnatio es la acción ejecutiva. El juez debe condenar o absolver según lo que diga la fórmula. Sin embargo, Roma entendió que a veces no basta con una multa, por lo que introdujo la condemnatio incerta o cláusulas arbitrarias, que permiten ordenar la restitución de la cosa o el cumplimiento en especie. En pleitos de división aparece el adjudicatio, que sirve para adjudicar porciones concretas. Finalmente, la fórmula admite defensas formales, exceptio y réplicas, que permiten contraponer argumentos dentro del marco ya fijado. Función del pretor y del iudex en el procedimiento formulario. Pretor, el arquitecto de la fórmula, examina la pretensión del actor y decide si concede la acción. Modela la fórmula. Usa su edicto y modelos ya establecidos para ajustar la fórmula al caso concreto. Fija los elementos jurídicos del litigio: intentio, demonstratio, condemnatio. Define el marco dentro del cual deberá moverse el juez. La fórmula es la regla del juego. Iudex, el juzgador de los hechos. Juez privado escogido por las partes. Está sujeto estrictamente a la fórmula. No puede modificarla ni ir más allá de lo fijado por el pretor. Valorar las pruebas, escuchar a las partes y emite la sentencia. Solo en casos de acciones arbitrarias tiene cierto margen para ordenar restituciones u opciones antes
de condenar, pero siempre dentro de lo que la fórmula permite. Ejecución de la sentencia y efectos procesales. Actio indicati. Vía ejecutiva que nace tras la sentencia firme. Asegura el cumplimiento de lo decidido por el juez. Modos de ejecución. Ejecución patrimonial. Realización de bienes del deudor para satisfacer la condena, con reparto entre acreedores según el caso. Ejecución singular. Ejecución sobre cosa determinada. Sanciones por resistencia injustificada. Sanciones pecuniarias aplicadas como castigo por no cumplir la orden judicial o por dilaciones infundadas. Consecuencia práctica. La sentencia no es un mero pronunciamiento, produce efectos ejecutivos inmediatos y mecanismos para garantizar la eficacia y evitar la impunidad. Procedimiento extraordinario. Cognitio extraordinem. Definición. Llamado cognitio extraordinem es un procedimiento en el que el magistrado o funcionario público instruye y decide integralmente el asunto, sin remitirlo a un juez privado ni emplear fórmula escrita. Ausencia de elementos clásicos. No existe fórmula ni litis contestatio formal ni iudex privado. El órgano público concreta la función de control, instrucción y pronunciamiento. Origen y finalidad. Surge para tramitar asuntos que requieran intervención directa del poder público. Por ejemplo, controversias administrativas, provinciales o casos con interés público, y responde a la necesidad de centralizar decisiones con el poder estatal. Efecto histórico. Con el tiempo, especialmente desde el Alto al Bajo Imperio, el procedimiento extraordinario desplazó paulatinamente al formulario en muchas materias, imponiéndose como el modo ordinario de administración de justicia en la etapa imperial. El cognitio extra ordinem representa un cambio profundo. Ya no hay una fórmula que fije la controversia para que un juez privado resuelva. Es el propio órgano público el que investiga, cita partes, ordena pruebas y dicta resolución. Nace para resolver casos con fuerte componente estatal o provincial, y con la consolidación del tiempo pasó a ser la forma predominante de administrar justicia. Esto trajo eficiencia y unidad, pero también más intervención administrativa en lo que antes era autonomía procesal privada. Características del cognitio extra ordinem. Concentración de funciones. Instrucción y decisión recaen en el mismo órgano, magistrado, gobernador o funcionario. Ausencia de la estructura dual. Ya no existe la división in iure apud inducem, desaparece la fórmula y la litis contestatio clásica. Procedimiento administrativo y escrito. El actor presenta un libellus conventions. El magistrado ordena la notificación al demandado mediante executor, plazo típico de 10 días, y asume la instrucción, practicando pruebas y decidiendo de oficio. Carácter centralizador. Mayor intervención del poder público, mayor importancia del derecho escrito y de la documentación administrativa. Desarrollo histórico del cognitio extra ordinem. Orígenes excepcionales. Aparece en usos puntuales frente al Estado. Recursos administrativos. Decisiones del gobernante como mecanismos extraordinarios para asuntos con interés público o problemas no resueltos por el formulario. Expansión en el Principado. Durante el Principado, siglos I y III después de Cristo, su uso crece en particular en las provincias, donde la necesidad de uniformidad y la intervención directa del gobernador favorece procedimientos concentrados. Generalización. Siglo III a IV después de Cristo. El cognitio deja de ser excepción y sustituye progresivamente al procedimiento formulario en numerosas materias, por su eficiencia y capacidad de centralización. Consagración en la codificación justiniana. El proceso extraordinario se torna de la forma dominante y queda reflejado en la codificación de Justiniano. Corpus Iuris Civilis. Compilaciones principales del siglo VI, Digesta, Pandectas y Instituta, alrededor de 533 después de Cristo. Codes Justinianos revisados en 529 y 534 después de Cristo. Consecuencia. Transición de un sistema procesal plural y partitario, magistrado, juez privado, hacia una justicia más centralizada, administrativa,
y escrita bajo autoridad imperial. Procedimientos extraordinarios: concepto, características, etapas y desarrollo. Consecuencias del procedimiento extraordinario y contraste con el formulario. Mayor rapidez y control central: el magistrado concentra todo, instrucción y decisión, lo que reduce tiempos y evita el trámite de buscar juez privado. Menor autonomía privada: las partes ya no eligen juez. El conflicto se resuelve dentro de la estructura administrativa del imperio. Predominio del derecho escrito: se vuelve esencial el libellus, las resoluciones escritas y los actos documentados. Participación del funcionario: funcionarios provinciales, gobernadores y sus auxiliares ejecutan citaciones, reciben escritos y dictan decisiones. Carácter más administrativo: el proceso se parece más a un expediente gubernamental que a un juicio privado típico de la época clásica. Como ejemplo práctico, imaginemos que un contribuyente en una provincia romana denuncia un cobro indebido hecho por un funcionario fiscal. Bajo el sistema formulario, este caso tendría que adaptarse a una acción privada y necesitaría un juez privado, lo cual no siempre encajaba con asuntos administrativos. En cambio, por vía cognitoria, el contribuyente presenta un libellus ante el gobernador. Este manda citar al funcionario mediante un executor. Revisa documentos, escucha ambas partes y decide directamente. No hay fórmula, no hay iudex y todo se resuelve en un solo expediente. Esto da rapidez y control al Estado, pero elimina la autonomía procesal clásica que tenían las partes. Conclusión: el proceso romano parte de una idea sencilla pero poderosa. Solo existe el derecho que pueda hacerse valer mediante un actio. Sobre esa base construyeron un sistema dividido en dos momentos, in iure y apud inducem, que durante siglos dio estabilidad y claridad al procedimiento. El punto más alto de esta tradición fue el procedimiento formulario, con sus fórmulas precisas y un pretor que podía adaptar el proceso al caso concreto. Con el paso del tiempo y el fortalecimiento del Estado, esa estructura dio lugar al procedimiento extraordinario, un modelo mucho más centralizado y administrativo que marcó el rumbo del derecho procesal en el Imperio tardío y finalmente en la compilación justiniana. En conjunto, estas etapas muestran cómo Roma pasó de un proceso privado y ritual a un sistema más estabilizado, técnico y escrito.